El siguiente video es un en vivo que realizamos con Alejandro Bernal en su canal de YouTube. Realizaremos uno cada semana que estará publicado aquí y en el canal de Alejandro Mandrágora Misterio. Cósmica, divinidad interior. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta noche de Mandrágora Cósmica desde el canal de mi súper amigo y ahora socio Alejandro Bernal. Hoy tenemos un tema, como siempre, espectacular, interesante desde la historia, desde los registros, desde todo lo que hemos podido investigar acerca de la Inquisición y las brujas. Pero esas brujas que fueron quemadas en la hoguera, esas brujas que han sido famosos, también para saber qué desierto hay con todo esto de la brujería, la Inquisición y tantos personajes famosos que ha habido. Así que, Alejo, bienvenido a este nuestro espacio de Mandrágora Cósmica. ¿Cómo estás? Muy bien, Majo, un saludo para ti, para toda la gente que ya está ahí conectada en el directo. Un abrazo enorme, feliz de estar de nuevo aquí en un nuevo episodio de Mandrágora Cósmica, nuestra cita semanal. Recuerden, como se los hemos manifestado con Majo, perdón, en anteriores oportunidades, una vez a la semana vamos a estar reunidos en la noche contando este tipo de misterios, temáticas que tanto nos apasionan. Y en esta fusión que hemos decidido hacer entre Cósmica by María José Roballo, el canal de Majo, que los invito a que conozcan, así como suena con C, Cósmica by María José Roballo, y mi espacio Mandragora Misterios, donde estaremos abordando temáticas. Si ustedes quieren un tema que abordemos, déjenlo en los comentarios, déjenos saber qué opinan al respecto. Y hoy, querida Majo y espectadores, hablando sobre una temática que hablábamos por interno a modo de petit comité y que nos encantó porque creo que es una temática que encierra no solamente historia, misterio, terror y, por qué no decirlo, quizás uno de los capítulos más oscuros de la historia. Vamos a hablar sobre la Inquisición y las brujas, cómo se desarrolló este proceso efectuado por la Iglesia Católica, cuáles fueron los métodos de coacción o de tortura que utilizaron durante la Inquisición. Vamos a hablar de casos reales de brujas constatados a través de la historia, un dossier que no se puede perder ninguno de ustedes. Si no se lo pueden perder, y aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo en vivo y a todos los países maravillosos que siempre nos acompañan. Por supuesto, Colombia, Ecuador, Argentina, México, España, Canadá, Australia, de todos los lugares donde nos puedan llegar a ver. Uruguay también siempre nos acompaña con sus representantes que ya los vamos a ir saludando. Así que eso vamos a hacer el día de hoy, hablar de estas brujas. Pero, ¿qué quiere decir, Alejandro, tú que seguro te sabes súper bien? ¿Qué quiere decir? Porque es muy fácil decir la Inquisición, como que todo el mundo habla de eso, pero en realidad, ¿de qué se trataba? ¿Cuál es el hecho, el contexto histórico? Porque yo he leído y aprendido algunas cosas. Esta Inquisición no solamente fue provocada, hecha o armada desde un punto de vista, sino desde varios. Así que más bien, ¿qué te parece si empezamos a contarles qué es esto de la Inquisición y luego a contarles de dónde sale, que es bien importante que la gente sepa de dónde sale esto de la bruja, de dónde sale este nombre y por qué siempre son las mujeres las malas? Cuéntanos, Alejo. Uy, Majo, qué maravillosa introducción. Pues mira, para darle un contexto a nuestros espectadores, tenemos que ubicarnos a finales del siglo XII, más o menos hacia el año 1184, y tenemos que ubicarnos en lo que sería hoy en día el centro de Europa, en Francia, en donde ocurría algo muy particular, querida Majo y espectadores. Por un lado, había una pugna interna entre el catolicismo, había una serie de reinos e intereses políticos, de monarquías que querían asentarse, y ya desde el ámbito religioso, dentro del ámbito espiritual, el cristianismo, en específico el catolicismo, estaba teniendo varias escisiones, varias versiones. Habían surgido sectas como la secta de los cátaros o la herejía de Languedoc,
como le manifiestan o lo denominan algunos historiadores. Y quiero partir de este punto porque si nos vamos a los registros estrictamente históricos, la Inquisición se fundó en el año 1184 en Languedoc, en Francia. Inicialmente, perdón, inicialmente con el propósito de perseguir a estos cátaros, esta secta herética, esta secta que iba en contra de los valores del catolicismo, al menos así lo veía el clero en ese momento, por varias razones fundamentales, Majo. Los cátaros, a diferencia de los católicos y de los cristianos, tenían la concepción de una deidad dual, una deidad que tenía la capacidad de destruir y de crear, digamos, muy diferente a la deidad todopoderosa del cristianismo. Los cátaros propendían, es decir, promovían una vida bastante alejada de los lujos, alejada de la opulencia, una vida de pobre, una vida al servicio de los demás. Y comprenderás que los jerarcas y los clérigos católicos veían esto como algo que atentaba contra la imagen que quería promover tanto el catolicismo como la iglesia en aquel entonces. Los cátaros comienzan a ser perseguidos, a ser tratados de herejes en general, y en paralelo a los cátaros había otro grupo poblacional muy importante a nivel pues, de los libros de historia, que claramente han sido un pueblo perseguido desde hace muchísimos miles de años, y son los judíos. Los judíos en aquel entonces, tanto en Francia como en España y en otras partes de Europa, si bien eran grupos poblacionales minoritarios, eran grupos poblacionales que se destacaban por aglutinar a personas que poseían una buena cantidad de dinero, una buena cantidad de ingresos. Eran familias económicamente prestantes y respetadas, y la iglesia veía tanto a los cátaros como a los judíos como un peligro para su poder. Y en paralelo a todo eso, las monarquías que estaban surgiendo en ese momento, tanto la monarquía francesa, la monarquía española, veían que tanto los cátaros como los judíos, como el hecho de no tener una unidad religiosa, y esta es la palabra clave a la hora de entender la Inquisición. Imagínate esto, Majo. Por un lado, una secta que se estaba haciendo muy poderosa como los cátaros, que era hereje, o sea, que iba en contra de los preceptos de la Iglesia Católica en aquel entonces. Por otro lado, los judíos, un grupo poblacional de personas que poseían un gran poder económico y de relaciones en la sociedad. Y por otro lado, monarquías que quieren unificar todo eso, el poder religioso, el poder económico, todo aglutinado alrededor de la figura de un rey. La iglesia comienza a promocionar una serie de medidas de coacción y de persecución, tanto para los cátaros, tanto para los judíos, para los herejes, personas que actuaban en contra de los preceptos establecidos por la Iglesia Católica, y deciden fundar en su primera instancia en el año 1184 la Inquisición en Francia, en Languedoc, con el propósito inicial de perseguir a esa secta de los cátaros, ese grupo que lo veían como absolutamente herético, como absolutamente reprobable, y ese sería el primer antecedente, Majo. Finales del siglo XII arranca a partir de ese punto. Estas medidas que se tomaron tanto contra los cátaros como contra los judíos o cualquier persona que ellos consideraran hereje, es decir, cualquier persona cuyo accionar atentara contra los valores del catolicismo, consideraban que era una persona que tenía que ser perseguida, tenía que ser torturada y en últimas tenía que ser ultimada por ir en contra de la fe de Dios, así como lo oyen. Va pasando el tiempo, la Inquisición comienza a hacerse, digamos, una institución muy poderosa, principalmente en el centro de Europa. Y aquí hay algo muy importante para diferenciar, Majo y queridos espectadores. Si bien nace en Francia, la Inquisición más conocida es la Inquisición española, que fue implantada en este caso por los reyes católicos. ¿Cuál era el propósito que tenían los reyes católicos a la hora de implementar
la Inquisición, no solamente en la península, sino en lo que posteriormente sería sus colonias, el Nuevo Mundo, América. El propósito de ellos era, reitero, y este es el término clave a la hora de hablar de la Inquisición, la unidad. Querían tener un poder unificado, aglutinar religión, monarquía y todos bajo la figura de un solo Dios. Cualquier persona que se saliera de ese canon tenía que ser juzgada y tenía que ser perseguida. De acuerdo a los libros de historia, la Corona de Castilla comienzan a promover la represión contra la herejía y uno de los primeros grupos más perseguidos, querida Majo, es el grupo de lo que ellos denominaban los judeos conversos, o lo que para algunos españoles eran los marranos, así como lo oyes. ¿Por qué les decían los marranos? Porque para quienes hayan tenido la oportunidad de conocer la historia del pueblo judío, sabrán que dentro de los preceptos de esta vertiente religiosa del judaísmo, está prohibido consumir carne de cerdo, está prohibido consumir marrano. Y se comentaba que en esa protoinquisición que surgió de finales del siglo XII se va expandiendo por Europa y va comenzando a influenciar a muchos gobiernos y monarquías del viejo continente. Una de las pruebas que le ponían a personas sospechosas de ser judíos era comer cerdo, porque sabían que por su religión no lo podían hacer. Sin embargo, algunos, desde luego para salvar sus vidas y las de sus familias y las de sus seres queridos, consumían este alimento para intentar evitar ese tipo de juicios y esa persecución que establecía la iglesia en contra de ellos. De hecho, uno de los primeros documentos históricos a la hora de hablar de la Inquisición sería una serie de libro de leyes, una especie de constitución, si así se podría denominar, o protoconstitución, que escribió la Corona de Castilla durante el reinado de Alfonso X, donde literalmente se solicitaba la persecución de los herejes, sobre todo para conducirlos a la abjuración. Es decir, únicamente en el caso de que continuaran teniendo sus creencias al ser entregados a un verdugo. Es decir, si ellos mantenían su postura de ir en contra del Dios establecido por el catolicismo o de algunos de los preceptos de la iglesia en ese entonces, tenían que ser, en este caso, ultimados o torturados por un verdugo previamente establecido. Esto tiene un contexto súper interesante, Majo, porque van pasando los siglos, la Inquisición comienza a perseguir a estos grupos poblacionales y se percatan de algo particular. Hay que recordar que hasta prácticamente, bueno, una buena cantidad de siglos, España estuvo dominada por los moros, estuvo dominada por los musulmanes y era otro de esos grupos que había que perseguir en esta cruzada de la Inquisición para convertir a los herejes. Entonces, imagínate, ya no eran solamente los cátaros, a los que a propósito prácticamente exterminó la Inquisición, estaban los judíos y ahora también estaban los musulmanes. Es decir, grupos poblacionales que no estaban formados dentro de la fe y los conceptos del catolicismo. Comienza a recibir una gran financiación económica este proceso de la Inquisición a lo largo de los siglos. Una gran cantidad de monarquías comienzan a invertir porque se dan cuenta que era un muy buen método para aglutinar el poder. Y también algo muy particular, Majo. Cuando una persona era juzgada por la Inquisición, se le confiscaban todos sus bienes. Entonces, imagínate, era un gana-gana. Persigo a un judío, le quito todas sus riquezas y me quedo con las mismas y aparte de eso lo acuso de hereje, probablemente lo termine ultimando y de esa manera aglutinaban poder económico, poder religioso y, por qué no decirlo, poder militar. Era literalmente una institución que buscó socavar y perseguir a todas estas personas que iban en contra, digamos que de esos preceptos establecidos por la iglesia. En el contexto fundamental, Majo, de lo que es la Inquisición, se creó un libro que podríamos decir que era el manual que utilizaban los inquisidores para juzgar y condenar a los sospechosos de herejía. Reitero, principalmente judíos, musulmanes
personas como mujeres que tuvieran cicatrices extrañas o mujeres que fueran denunciadas por un vecino por realizar prácticas o pactos con el maligno. Y ese libro que pasó para la historia en la infamia es el que ustedes están apreciando en pantalla en este momento, el Maleus Maleficarum, un libro que en cierto modo y de forma muy efectiva se utilizó como un manual para perseguir a las personas sospechosas de herejía y de brujería, principalmente durante el siglo XV. Es que, Pues, sí, sí, espérate, te Majo. quería hacer como unas observaciones al respecto de todo lo que estás diciendo y evidentemente lo que queda claro es que todo esto de la Inquisición era realmente una maniobra político-religiosa que le daba Sí, muchos poderes y derechos a los que estaban a cargo en ese momento de poder doblegar, abusar y robar a la gente directamente, porque hay muchas películas, yo no sé si estoy confundida, pero me parece que en Las Brujas de Salem, que hay esta condena a estas niñas, sí sale esto de que las familias de las niñas tenían ciertos terrenos que les interesaban a los que estaban gobernando en ese momento. Entonces se inventan toda esta historia para confiscar estos terrenos que le interesaba a la gente de ese tiempo, a la iglesia, le interesaba quedarse con eso, entonces hacen toda esta matanza de estas pobres niñas. Y esto es importante resaltarlo porque en realidad esto tiene que ver con el poder y la manipulación y se valen de una figura como Satanás o el diablo haciendo un manual porque se sabe que cuando la gente, que en un lugar donde a la gente se le siembra el miedo, perdón, es una gente altamente manipulable. Así que quiero que todos los que están escuchando, están atentos a esto, pongan atención a esta parte, de qué manera nos van manipulando con el miedo para poder llevar a toda la población hacia un camino que le conviene a unos pocos. Y acordémonos que la semana pasada estábamos hablando de los papas y todas estas cosas, y también ahí conocimos la historia cuando hablamos de este papa que fue a un juicio cuando ya tenía 9 meses de muerto. sí. Claramente, exacto, claramente eso fue por razones políticas. Acordémonos que ponían los papas según lo que les convenía a los gobernantes o a los reyes de ese momento para poder tener el poder absoluto y manipular. Así que todo lo que has contado es sumamente importante porque le da un contexto a esta Inquisición que solamente si tú no sabes la historia te da la idea de que tenían miedo y que a la gente que le comprobaban que era bruja, la terminaban ultimando, pero poco se sabe de que son esas personas a quienes se les quitaban todos los bienes. Tal cual, querida Majo, y para mí has utilizado una explicación magistral. Era básicamente una institución que a través de la coacción de el terror, difundirle miedo a la población, se fue enquistando dentro de las diversas sociedades europeas, dentro de las diversas monarquías que hubo, y básicamente una manipulación político-religiosa, nuevamente magistral como lo explicaste, en el cual ese tipo de monarquías con el influjo de la iglesia persiguieron a personas que ellos consideraban peligrosas, peligrosas desde luego para los intereses de la iglesia o para los Ujú. intereses de cada gobierno, con el propósito de quitárselos de encima y también si tenían la oportunidad de confiscar esos bienes y apropiárselos, también hacerlo. De acuerdo a los historiadores, Majo, probablemente la Inquisición más cruel que se efectuó en Europa ni siquiera fue llevada por los españoles, sino muy probablemente nos tenemos que, digamos que ir o circunscribir a lo que fueron los tribunales de la Inquisición en Alemania y en Holanda. Se hablan de auténticas carnicerías y cacerías de bruja que se hicieron tanto en Alemania como en Holanda o en Países Bajos, para utilizar el nombre con el cual hoy en día se denomina ese país, en donde realmente se hicieron muchísimas tropelías en pos de perseguir a las personas sospechosas de herejía. Recuerden, una persona sospechosa de herejía era alguien que, de acuerdo a este libro y a los preceptos de la institución de la Inquisición, era alguien que iba en contra de los intereses y de la fe católica. Y bastaba simplemente con ser musulmán o con ser simplemente judío o con simplemente tener un lunar o una marca extraña en su cara
o con que su vecino lo denunciara a usted o a su esposa de ser sospechoso de practicar brujería o de hacer un pacto con el diablo para que esta institución literalmente lo juzgara. Sí, pero más allá no quiero sonar ni parecer feminista, que obviamente comulgo con algunos de sus preceptos, pero no con todo. Pero una de las cosas más peligrosas, y por qué vamos a hablar de brujas el día de hoy, porque una mujer pensante, una mujer que tenía sabiduría, una mujer que podía curar, una mujer que tenía cierta influencia sobre el pueblo, era más peligroso que todo lo que has dicho antes. Entonces, por supuesto, merecía ser borrado del mapa. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. O ser controlada, Majo, como tú muy bien lo has dicho, porque claramente muchas de estas, entre comillas, curanderas o chamanas, o más recientemente hechiceras o brujas, claramente representaban un poder que ni la iglesia ni las monarquías podían controlar. Un poder que en este caso convocaba a las masas, porque el pueblo muchas veces antes de consultarle a un sacerdote, consultaba a una de estas mujeres, de estas sabias, y sabían que era algo muy importante controlar a estas mujeres que tenían estos saberes ancestrales. Hacia el año 1487, es decir, ya estertores del siglo XV, los monjes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Springer redactan, fíjate, Majo, eran alemanes los que publicaron este Maleus Maleficarum, este manual también conocido como el martillo de las brujas o el manual de persecución y de juzgamiento de las hechiceras. En este marco de la Inquisición, redactan esta obra y lo dividen en 3 secciones muy interesantes para compartirle a nuestros espectadores. La primera parte buscaba métodos para probar la brujería y la existencia de hechicería. Y de hecho, y el libro lo dice así, detalla cómo el demonio y sus seguidores, las brujas y los hechiceros, perpetran una plétora de males con el permiso de Dios Todopoderoso. Y de hecho, lo que dicen estos monjes es que Dios le permitiría a estos herejes cometer esos actos impuros y estas herejías con tal de que el diablo no gane poder ilimitado y destruya el mundo. O sea, es como un paz y salvo. De acuerdo a esta obra, reitero, no lo digo yo, de acuerdo al Maleus Maleficarum, Dios le permitiría a estos herejes hacer estos actos terribles con el propósito de que el diablo no fuera un ser todopoderoso. La segunda parte de este Maleus Maleficarum, de acuerdo a estos monjes dominicos, describía con detalle las formas de hacer brujería, de hacer hechizos en aquel entonces, en el siglo XV. Era una sección detallada en donde se explicaba cómo las brujas hacían sus hechizos, qué acciones se tenían que efectuar para repelerlos de forma efectiva y hacen un fuerte énfasis en los pactos con el diablo y la existencia de las brujas como un hecho absolutamente fidedigno. O sea, imagínate el poder de la iglesia, querida Majo y espectadores, para crear una obra en donde hablan que la brujería es un hecho real, que las brujas existen y que los pactos demoníacos son la base del poder de esos hechiceros y de esas brujas. Y finalmente, la tercera parte detalla métodos para detectar, enjuiciar y, por qué no decirlo, ejecutar a las brujas. Es decir, de qué manera se podía detectar a una persona sospechosa de brujería, de qué manera se le tenía que seguir un proceso judicial para juzgarla y finalmente cómo ejecutarla de acuerdo a los preceptos de la iglesia. Y voy a leer textualmente esto, querida Majo. Dice así: la tortura en la detección de brujas es vista como algo natural. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura era aplicada como un incentivo para hacerlo. Los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario, prometiendo misericordia a cambio de una confesión. O sea, y así lo decía el libro. Las personas que seguían el proceso y enjuiciaban a estas, entre comillas, brujas o hechiceras, eran personas que incluso tenían el derecho de mentir con tal de sacarles
una falsa confesión. Imagínate, Majo, una persona siendo torturada, hombre o mujer, con el dolor, ¿cómo no va a confesar para librarse de ese vejamen? Y eso era algo que, reitero, estaba estipulado en ese Maleus Maleficarum, esta obra que tristemente pasó a la posteridad. En América, en nuestro continente, desde luego llegó la Inquisición gracias a los colonizadores españoles y hay varios tribunales muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de la Inquisición en nuestro contexto en América Latina, en donde desde luego hubo tribunales de Inquisición y tribunales fundamentales para entender esta institución en el Nuevo Mundo, en lo que después pasó a llamarse América. Prácticamente los tribunales más importantes, uno de ellos estaba en Lima, Perú, el Tribunal del Santo Oficio en la capital peruana, y de hecho te puedo dar las cifras, Majo, de 32 víctimas que fueron enjuiciadas en Lima, 23 fueron procesadas por judaizantes, 6 por ser protestantes, o sea, imagínate, 23 judíos fueron juzgados en Perú, 6 protestantes y 2 por explícita herejía. Imagínate, así lo denominan los libros de historia. El segundo y uno de los más importantes, el que estamos viendo en este momento en pantallas, que queda aquí en mi país, en Colombia, el Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias, que se estableció en el año 1610 y literalmente se hizo con el propósito de aliviar un poco los procesos que se llevan a cabo en Lima y los procesos que se llevaban en México, que en ese entonces se conocía como la Nueva España. Básicamente, tenía potestad sobre algunos arzobispados de América Central, de Centroamérica, colonias españolas en ese entonces, de América del Sur y de ciudades de Colombia. Recuerda que en ese entonces éramos un país, querida Majo, Bogotá, Santo Domingo, Panamá, Santiago de Cuba, Santa Marta, Venezuela y desde luego Quito. Tenía, digamos que esa jurisdicción, este Tribunal de la Inquisición de Cartagena. El Tribunal de la Nueva España o el Tribunal de México, como se le conoce hoy en día, literalmente fue para algunos el más importante del nuevo mundo durante los siglos XV, XVI y XVII, es decir, 3 siglos en los que ese tribunal de la Nueva España funcionó aquí en nuestro continente, en el actual México, veló por la defensa de las creencias religiosas y una cantidad impresionante de personas fueron juzgadas por ese tribunal de la Inquisición en México o en Nueva España, en números completos, Majo, como para darle el paso a los casos y a métodos de inquisición, a métodos de tortura que se utilizaron. En cifras, se calcula que hubo cerca de 100.000 causas de brujería en Europa, de las cuales la mitad terminó en la hoguera. Es decir, 50.000 personas fueron ejecutadas por la hoguera en Europa, en el viejo continente. La mitad de la quema de brujas se produjeron en los estados alemanes, por eso siempre les digo, siempre que se habla de Inquisición, la Inquisición más brutal se llevó a cabo tanto en Alemania como en Países Bajos. Se comenta que solo en Alemania fallecieron 25.000 personas por la Inquisición, Majo, estamos hablando de un número brutal, o sea, brutalísimo, teniendo en cuenta que fueron 100.000 víctimas en total. Y literalmente, el lugar donde más se quemaron brujas en todo el mundo fue en Liechtenstein, donde literalmente, Majo, y esto es una cosa absurda, de una población de 3.000 habitantes, se quemaron a 300 brujas. Es decir, el Wow, el 10%. 10%. Sí, imagínate eso, Majo, que un tribunal en Liechtenstein queme al 10% de la población. Es una absoluta locura. Pasaron a la posteridad infamias como el potro, un método de tortura que utilizaban en la Inquisición, la doncella de hierro o Iron Maiden, que a propósito inspiró el nombre de esta banda británica, de hecho se inspiró en ese método de tortura, el castigo del agua y para mí el más terrible, Majo, bueno, todos eran terribles, algo que se conoce como la pera,
que se podía utilizar de forma vaginal, oral o anal. Era básicamente un recipiente que te introducían en uno de esos orificios, el inquisidor iba abriendo hasta expandirlo. Y te reitero, lo podían utilizar tanto en la boca, en el ano o en la vagina en el caso de ser una mujer. Tú sabes que casi siempre las condenadas eran mujeres, entonces era algo absolutamente horrendo estos métodos de tortura. Y a nivel un poco de conclusión, y desde luego quiero conocer tu opinión antes de pasar al primer caso de bruja que vamos a analizar. Hay unos analistas, unos psicoanalistas, de hecho tuve la oportunidad de verlos hace unos años en el viejo continente, que comentaban que claramente la Inquisición no solamente tuvo que ver con estos intereses políticos y religiosos de los que hemos hablado con Majo y económicos, claro está, sino también, ¿por qué no decirlo en cierto modo, con el satisfacer las fantasías más oscuras que tenían algunos cleros, un clero que ya desde esa época se oponía a los matrimonios, y todos estos hombres, cómo satisfacían esas necesidades y cómo satisfacían esas fantasías oscuras de ver a las mujeres sometidas a ellos a través de la Inquisición, una de las mayores vergüenzas de la Iglesia Católica y de cualquier iglesia en toda la historia. ¿Qué opinas, Majo, de esta horrible y oprobiosa institución que fue la Inquisición? Yo opino tantas cosas. Primero, bueno, lo de las torturas me parece increíble y demuestra una parte del ser humano que ahora a nosotros nos sorprende porque hay redes sociales, porque podemos visibilizarlo y decimos, ay, la crueldad de la gente, cómo está haciendo esto, cómo maltrata al otro, pero en realidad la naturaleza del ser humano siempre ha sido así, porque desde tiempos vikingos, desde antes, habían guerras, modos de tortura. Imagínense cómo somos como especie, que todo se puede llegar a normalizar. Basta que alguien de un grupo social señale a otros para que todos los pertenecientes a ese grupo o los que tienen miedo empiecen a aprobar estos métodos de tortura, porque la gente sabía lo que les estaban haciendo. Muchos de estos eran públicos, se hacían en plazas, se torturaba ahí y toda la gente iba a ver y toda la gente lo normalizaba y mucha gente lo disfrutaba. Entonces, miren de dónde sale todo esto que nosotros, toda esta sociedad que viene alimentándose desde hace años, sin contar lo que Alejo nos está diciendo acerca de todo este grupo de personas que veían en la tortura sus fantasías cumplidas, porque vivían encerrados, encarcelados, porque obviamente todo lo que hayan podido hacer tenía que ser a escondidas o avalado a través avalado a través de un castigo de un demonio para que ellos puedan acceder a ese lugar. Entonces, sí es terrible lo que le pasó a todas estas personas, sobre todo, como les digo, mujeres. Y es importante un análisis de aquí cuando tengan la oportunidad de verlo, que hay algo que construyó nuestra sociedad, la nuestra, que más o menos estamos contemporáneos a esta edad, porque los niños de ahora creo que ya no están muy pegados a eso, pero los cuentos de hadas que se empezaron a escribir en el 1600, 1700, 1800 más o menos, apuntaban a mantener lo mismo. Siempre era una bruja mujer, entre comillas, la mala, porque si era un brujo, era bueno, era el salvador, era el mago Merlín, era quien ayudaba al rey, pero si era una bruja, de ley era mala y había que exterminarla, quemarla en un Exacto. horno, se comía a los niños, hacía un montón de cosas y esto solamente habla de toda esta cosa cultural que fueron construyendo como bases de la sociedad y que duró tanto tiempo que hasta nosotros de pequeños era lo que leíamos y lo que veíamos. Por suerte, después ahora se han cambiado un poco los cuentos, se han cambiado un poco los papeles, pero lo que quiero yo mostrar es cómo vemos que se construye una sociedad desde estas ideas que van llevando a todo el mundo, como el flautista de Hamelin, que van llevando a todas estas ratas, tocándoles una música hacia un abismo. Eso es lo que nos muestra todo lo de la Inquisición y lo que nos muestra que la sociedad o el mundo ha sido siempre el mismo. Antes era la Inquisición, ahora son las redes sociales y por supuesto que en América Latina
también había, porque justo nos estaba preguntando uno de nuestros oyentes que no sabía, nos estaba diciendo que no sabía que aquí en América Latina también hubo estas líneas de inquisidores que están precisamente en Lima, en Cartagena, en México, y obviamente yo no dudo que se hayan diseminado hasta Ecuador y hasta otros países, sino que no se conoce en los registros de la historia. Ahora, no sé, a mí me parece interesante, Alejo, si contamos un poquito, porque para a manera de ilustración, ¿no? Para que sea crudo, ¿de qué se trataban estos métodos de tortura que hacían en ese tiempo? Porque tú hablabas, bueno, explicaste el último, el de la pera, pero por ejemplo, de la rueda, había una rueda donde estiraban a la gente. Vamos contándoles un poco de lo que se trataba, porque en la historia de brujas que vamos a pasar a contarles ahora, vamos a ver por qué elegían también el método con el que iban a exterminar a la persona, porque ojo, no todas eran quemadas en la hoguera, eso eran algunas. También había otros Exactamente. métodos. Sí, Exactamente, Majo. Y bueno, para ellos, como tú muy bien lo denominabas, la rueda, también más conocido como el potro, para mí uno de los métodos más infames, y ya vamos a leer sus comentarios, aquí están viendo ustedes el potro, en este momento sus mira nomás, o sea, la imagen es supremamente visceral. Fue una de las torturas más utilizadas en la Inquisición, pero respondiendo a tu pregunta, ¿por qué se utilizaba? Fíjate lo que yo decía a la hora de la construcción del Maleus Maleficarum. Estos monjes dominicos alemanes lo que establecieron es que a través de que la tortura era un método para que las brujas y los hechiceros confesaban, porque obviamente voy a poner un caso hipotético. Supongamos que la Inquisición me encarcelara a mí o me detuviera a mí. De buenas a primeras me iban a interrogar, bueno, ¿usted ha hecho pacto con el maligno? Muy seguramente yo diría que no, o cualquiera de no. ustedes. ¿Usted ha tenido contacto con el demonio? No, desde luego que no. Pero entonces, como ellos no encontraban esto satisfactorio, sabían que tenían que utilizar un método para obligar a esos sospechosos de confesar, pues en este caso sus herejías. Y ellos utilizaban un método muy maniqueísta, ¿por qué no decirlo? Y era el siguiente: si cuando torturamos a una persona es capaz de soportar el dolor, es porque Dios está de su lado y Dios lo está curando y Dios lo está Es amparando para que no verdad. sienta ningún dolor. Pero Y para que si, no se muera, es verdad. exacto, y Dios va a hacer lo posible porque no se muera, si es una persona justa. Muy Pero bien. si es un hereje, va a sentir el dolor y va a sentir todo el clamor porque literalmente esto está en nombre de Dios y si es un hereje va a sufrir las penas. Y esta rueda, como tú muy bien la denominabas, también conocida como el potro, fue muy efectiva a la hora de hacer que el reo confesase. De hecho, se comentaba que posteriormente fue utilizada como método de ejecución. Se imagínate, Majo, pasó de la Inquisición a método de ejecución de algunas monarquías de Europa. Literalmente se amarraban las muñecas y se amarraban los pies de una persona y como te das cuenta por el dibujo, se comenzaban a estirar a través de una rueda. Ya te imaginarás el dolor insoportable, las gravísimas lesiones que producía esto en las muñecas, en los pies, en la columna vertebral, un dolor total y absolutamente insoportable. Majo, de hecho, de acuerdo a los libros de historia, este vejamen podía durar varios días y cuando una persona era sometida al potro, a esta herramienta que ustedes ven en este momento, que es realmente terrible y ven en este momento en sus pantallas, esa persona podía fallecer días después de haber sido sometida a este castigo, a este vejamen. De hecho, se comentaba, Majo, que se podía llegar a estirar a una persona hasta 30 centímetros. Ay, Imagínate esa locura, Majo. 30 centímetros, literalmente algo que sinceramente me parece absolutamente uno de los vejámenes más tristes y crueles, te reitero, fue un método
de ejecución que pasó de la Inquisición a algunas monarquías, algo terrible y doloroso. Otro de los métodos, ya que nos los preguntabas, Majo, es algo que se conoce como el castigo del agua, y esto ha tenido varias versiones. En su método inicial, el castigo del agua se basaba en lo que ustedes están apreciando en pantalla en este momento, en dejar caer La agua, gota. la gota sobre la cabeza de una persona, pero en la medida en la que esta tortura fue siendo implementada por los inquisidores, se dieron cuenta que no era muy efectiva, Muy pues te efectivo. imaginarás, Majo, pues alguien Se sintiendo una demoraba. gota, exacto, podía aguantarla en cierto modo, hasta que comenzaron a depurarla y lo que hacían era verter agua sobre las fosas nasales o la boca de una persona de forma incesante. Imagínate, irlo ahogando lentamente, impidiéndole que se moviera o impidiéndole que cerrara su boca o impidiéndole que cerrara su nariz. Era literalmente uno de los métodos más terribles también que se utilizó en la Inquisición. De hecho, de acuerdo a los libros de historia, podían llegar a meterse hasta medio litro en el gaznate de una persona. ¿Te imaginas eso? Medio litro de un sopetón. Esto es algo terrible, terrible que sucedía, y desde luego la sensación de ahogamiento de las personas que eran sometidas a este castigo era inenarrable. Reiteramos, el tema de estas torturas de la Inquisición son terribles y pasaron a la posteridad por su crueldad. Majo, uno de los más dolorosos, de hecho yo de solo verlo me da impresión y se los voy a presentar en pantalla en estos momentos, y ahí lo verán en unos instantes, es algo que se conoce como el aplastapulgares. No más imagínate ya con el nombre, cómo funcionaría esta maquinita, el O sea aplastapulgares. que en tal caso que me quemen, gracias, pero como lo más suave, porque te quemas y te morirás. Bueno, yo no tengo idea, pero en unos minutos, pero todas estas torturas, como tú bien dices, duraban horas y duraban días, días enteros haciéndole esto a la gente. Entonces, eh, terriblemente cruel. El nivel de maldad no tiene fin, es infinito. Exactamente, querida Majo, y como te das cuenta, el aplastapulgares no es menos terrible que los dos anteriores que hemos descrito. Es una herramienta que, como bien lo dice su nombre, metían la mano del acusado por la Inquisición, iban girando como esas tuercas, esos tornillos, y te iban aplastando los dedos lentamente. Ya te imaginarás, Majo, lo doloroso, las personas que de hecho soportaban y pues manifestaban que el dolor era absolutamente intenso. De hecho, Y se comenta que entonces, claro, la gente terminaba confesando lo que quieras. Digo que soy lo que exacto, sea, si me estás aplastando los dedos o para evitar el dolor. Y terminaban exacto, peor. O sea, no había exacto. escapatoria. Si decías que no, te tocaba peor. Y si decías que sí, igualmente te tocaba peor. O sea, no había escapatoria. Exactamente, Majo, tú lo has dicho. A ver, para eludir el dolor, creo que cualquiera de nosotros había confesado lo que fuera para que dejaran o de aplastarnos los dedos o de ahogarnos o de estirarnos 30 centímetros en el potro. Pero quizás una de las más dolorosas, todas como te das cuenta son dolorosísimas, terribles, pero una de las más oprobiosas por los libros de la historia es la pera, que están viendo en pantalla en este momento. Ay, esa es. A propósito, este es un elemento que se encuentra en el Museo de la Inquisición de Cartagena, de Indias, aquí en Colombia, y la pera era un elemento que se introducía o por la boca, o por el ano, o por la vagina de una mujer, dependiendo de la persona. Comprenderás que principalmente, y perdón lo que voy a decir, se introducía en las vaginas de las sospechosas de la Inquisición, precisamente por lo que hemos dicho. También esta institución, en cierto modo, y no lo digo yo, lo dicen algunos psicoanalistas, buscaba era satisfacer esas fantasías mórbidas que tenían esos clérigos, introducían esto en las vaginas o en el ano o en la boca de una persona, lo giraban para que se fuera expandiendo. Ya te imaginarás los horrores que se producían con esta herramienta, Majo. Algo terrible. Yo, de hecho, haciendo la investigación y viéndolo,
fue un método que se comenzó a utilizar inicialmente en personas que eran sospechosas, o mujeres principalmente, que eran sospechosas de haber tenido relaciones sexuales con Satanás. Entonces el castigo, como tuvieron contacto sexual con el diablo, era introducirles esta pera y producirles este dolor inenarrable con este elemento de tortura absolutamente horrible, absolutamente oprobioso y que, como te das cuenta, pues nos demuestra que el Tribunal de la Inquisición, y perdón lo que voy a decir, para mí no tenía límite a la hora de, pues, de ejecutar a las personas, a la hora de producir un dolor y unos vejámenes absolutamente terribles. Yo no sé, siempre que veo este tipo de herramientas, si es que así se les puede decir, Majo, por un lado siento un profundo asco y por otro lado no comprendo cómo la historia pasó de largo este tipo Es de que torturas, como tú lo decías, imagínate, Majo. imagínate el nivel de enfermedad, que todos dimensionen esto, el nivel de enfermedad de estar en un lugar y decir, a ver usted, Alejandro Bernal, me va a crear un instrumento que provoque tal y tal cosa. Y hay un tipo, hay una persona que se pone a pensar de qué manera el método va a ser más doloroso y se pone a construirlo. Y a la vez en ese tiempo había los verdugos que se ponían una máscara, iban, hacían horrores a la gente y luego iban a su casa a comer de la manera más normal, porque para ellos era su trabajo. O sea, el nivel de enfermedad de la gente que, reitero, yo personalmente, obvio que creo que hay gente muy buena en el mundo, pero también creo que estas semillas no se han terminado, la maldad sigue esparciéndose de esta manera o maneras más crueles todos los días en el mundo, pero esto llama la atención porque se volvió una enfermedad tan masiva que toda la gente lo aprobaba, que la gente lo veía, que la gente lo sabía y la gente lo aplaudía. O sea, le parecía algo increíble. Imagínate llegar a decir, porque la verdad que la sociedad tiene que haber sido y era pues muy ignorante, llegar a decir que las mujeres podían tener relaciones sexuales con Satanás. O sea, ya eso, la verdad que ya todo esto raya en la psicopatía, en la locura, no sé, en la esquizofrenia, en Y varias cosas. curiosamente, Majo, y fíjate, y perdón el comentario que voy a hacer, de pronto a alguien le parezca woke, siempre eran las mujeres. No era un hombre que pudiera tener relaciones con el Ah, maligno, no, pues no. siempre eran las mujeres, siempre. Y siempre, y de hecho la pera se utilizó principalmente en mujeres, nunca se utilizó Oye, en sospechosos. ¿cuál era no nos mostraste la doncella de hierro? Eso me quedé con la idea La, de la doncella de hierro que quiero ver qué era. Y ahí todos estos objetos son reales, ojo, a la gente, y están en un museo, en el Museo de la Inquisición, y están en Europa también, y se puede ir, y son los reales y originales donde fallecía gente. Exactamente, Majo. Mira, la doncella de hierro que tú la Ay, ya pedías, lo Iron vi. Maiden, imagínate, encerraban a una persona en este receptáculo de hierro y cuando se cerraba la puerta, imagínate estas dagas que Mm. atravesaban su pecho, atravesaban su cuerpo y sus pulmones, la agonía de las personas condenadas a la doncella de hierro, ya te imaginarás, era interminable, podían pasar días, horas de incesante dolor y de incesante agonía tras haber sido sometido a este vejamen horrible y terrible. De hecho, de acuerdo a la historia, Majo, esta doncella de hierro, la primera ejecución que se hizo con este instrumento, se efectuó el 14 de agosto de 1515. Imagínate, tiene fecha específica, el día de estreno, por utilizar una Bueno, expresión, de este horrible instrumento. Pero si te pareció horrible la doncella de hierro, no te imaginarás cómo es la cuna de Judas, Majo, perdón, porque esta es la cuna de Judas, mira esto. ¿Ves esas cuerdas que están ahí, querida Majo y espectadores? Ahí amarraban a una persona para que quedara literalmente, perdón lo que voy a describir, con su ano expuesto a esa punta. ay, no, ya me Lo que imagino. hacían, lo que hacían era jalarlo y que literalmente poco a poco su ano fuese cayendo una y otra vez sobre esa punta afilada de esa especie de estructura piramidal. Principalmente las personas sometidas a ese vejamen eran mujeres, qué curioso, ¿no? Y terrible,
O sea, reitero, para mí una de las más horrorosas torturas que se usó en la Inquisición. Y la última, porque hay más, pero que les quiero mostrar en este museo del horror y de la destrucción que es la Inquisición, es uno, querida Majo, que se conoce como la garrucha o la sierra, que con la imagen te darás cuenta que no necesita Les descripción. dividían. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Esta era la garrucha, esta era la sierra, la utilizaban en el Tribunal de la Inquisición. Como tú decías, Majo, no me explico cómo alguien podía ejecutar algo de este nivel de, no sé, es que no encuentro palabras para hablar al respecto de esto. Para mí esto ya es una psicopatía, es, no sé, es saltarse cualquier límite humano, cualquier empatía, cualquier sentimiento de dolo sobre una persona. Majo, tú como psicóloga, ¿cómo ves este fenómeno de lo que fue la Inquisición? Es que aquí entraría lo que yo creo que podría ser la psicología de masas, la influencia del ambiente, lo que tú estás acostumbrándote a ver desde pequeño, este delirio místico que también la gente tenía. Entonces, como que entran a colación varias cosas y terminan provocando la enfermedad en una persona. No sé si una enfermedad como tal, como se la puede estudiar a otra, ahora a nivel de neurotransmisores, pero yo diría, podría llamarlo como una enfermedad por influencia, porque si tú estás en un medio donde se te muestra que esto es normal y que quien lo hace es una persona bendecida y todos a tu alrededor piensan lo mismo, obviamente vas a terminar pensando que es así y aunque en tu interior, porque yo estoy segura que muchos de estos torturadores no les gustaba hacer esto, no querían hacer, se veían obligados, otros seguramente lo disfrutaban como todo en la vida, pero unos no querían y se veían obligados por muchas razones, incluso por razones de trabajo o de paga. Y como vuelvo a reiterar, el mundo no ha cambiado. Hay gente que hoy en día hace cosas crueles que no le gusta por necesidad, porque nació en ese medio, porque le tocó vivir, por herencia, por miedo, por todas estas cosas, pero esto no ha acabado, se sigue repitiendo, solo que ahora no es público en una plaza y no hay tan poca gente, hay mucha gente, entonces siguen pasando estas cosas, pero habla de una enfermedad colectiva, lejos, una enfermedad ya de todo el pueblo que lo rodea. Es como un virus que infecta el cerebro de las personas, porque lamentablemente hay dos cosas que atacan al ser humano. Uno es el miedo que les quita el poder de elección, que es algo que la gente de las élites, como dicen ahora, sabe dominar muy bien y sabe manipular muy bien, y otro es la necesidad, porque toda esta gente que vivía alrededor era gente pobre, gente hambriada, gente que necesitaba los dos chelines, como dicen que le daban por este trabajo, gente que era capaz de perder todo con tal de servir a un amo que con la promesa de que le iba a sacar de ese lugar. Entonces es un ambiente, es un caldo de cultivo donde en realidad toda la gente se veía inmerso en este modo de vida. Porque te recuerdo algo para que tú veas cómo sigue funcionando el mundo. Ahorita nos parece como, wow, qué terrible, pero yo digo, esto sigue pasando. Si vas a los países de Medio Oriente, los países que están lejos de nuestro modo de vida, todavía a día de hoy siguen casando a niñas de 8 años con hombres mayores y el De día de la acuerdo. boda tienen que debutar con 6, 7, 8 hombres que son los hermanos, los padres, hasta el abuelo y los parientes. Y no sé si todos ustedes han visto esos videos, pero esas pobres niñas gritan incesantemente antes de entrar a esos lugares y las madres y las tías son las que les apoyan, les visten y les empujan. Entonces no es que estamos a 2025 y todavía esas prácticas, esas torturas que son torturas a las que le someten a estas niñas, siguen estando en vigencia sin que nadie pueda hacer nada. Y eso nos habla de que toda esa sociedad avalada por una religión o cualquier religión que sea, piensa que se está santificando a través del dolor y se convence de que esa es la manera. Así que, Alejo, imagínate lo fácil que es manipular a una sociedad desde el poder, enfermarla, llenarla de miedo y hacer que gente que tenga
una obligación, una necesidad o un gusto sea capaz de llegar a cualquier límite solamente para pertenecer. Entonces, esto habla realmente, es algo muy profundo más allá de la Inquisición. Es muy profundo empezar a pensar todo esto y desde dónde se empiezan a construir los discursos de los que ya hablábamos, que eran como los cuentos infantiles, para que todo esto, de cierta forma, siga llevándonos a un modo de pensar que por suerte en muchas cosas ahora se está rompiendo, pero no en todo. Pues Majo, muy puntual tu disertación y simplemente para sumar un poquito a lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, para que se fijen lo que es el poder de la manipulación de masas, a la cual hemos estado siendo sometidos desde hace milenios, desde hace siglos, como los poderes religioso, político, militar, se han valido de muchas artimañas para lavarle el cerebro a la población, para incluso meterlos en una cruzada contra la herejía y empujarlos a cometer este tipo de atrocidades de lesa humanidad, que hoy viéndolo a la distancia, es una de las peores atrocidades que ha pasado en la historia y que de hecho se le llegó a llamar el santo oficio de la Inquisición. Se le llegó a llamar como algo santo, como algo divino, como si fuera un deber divino terrible. Dice Adrián, pregúntale, hijo, ¿cuál fue el punto de partida para acabar definitivamente con la Inquisición? En la medida en la que fue ganando y expandiéndose la reforma protestante, el protestantismo puso en jaque mate gran parte de la influencia católica en Europa y principalmente en el viejo continente, desde luego, y esa influencia luego se expandió a los Estados Unidos. Desde el punto de vista de los protestantes, la Inquisición era un oprobio, era una aberración y era algo que no tenía que ver con una fe en un Dios todopoderoso ni en un precepto cristiano. Majo, continuando con este dossier, tú nos quieres compartir una historia que me pareció fascinante, el relato y la vida de Anna Goldie, la última mujer condenada por la Inquisición en Europa, de todo este proceso que les estuvimos hablando, donde fallecieron alrededor de 100.000 personas, 50.000 de ellas únicamente en Alemania. ¿Cómo fue la historia de Anna Goldie, la última procesada por Inquisición en Europa, Majo? Sí, ahorita les voy a contar la historia de Anna Goldie, que fue la última bruja que se decapitó en Europa. Pero al final sí quiero contarles algo importante de una bruja muy famosa, que es la bruja de Blair, porque la historia de ella es fascinante, pero esto se los voy a contar al final porque no tiene que ver con la Inquisición, aunque de cierta forma le hicieron algo muy cruel a ella también. Solo que según la historia, ella tomó venganza. Pero bueno, ¿quién era Anna Goldie? Estamos hablando del año 1782, cuando un grupo de hombres van llevando a fuerzas atado de pies y manos a una mujer. ¿Para qué? Para terminar con su vida. Ella nació un 24 de octubre de 1734 en el cantón de San Galo, en Suiza. Ella nació en una familia pobre, era una mujer muy pobre, de escasos recursos y que normalmente tenía que vivir siendo empleada doméstica, haciendo los servicios de gente importante dentro de la comunidad. Trabajó en varias casas de gente rica y donde ella buscaba este medio de sustento para poder vivir. Se dice que siempre tuvo una vida injusta, que llegó a perder varios hijos, que su vida fue marcada por el dolor. Fue una persona que siempre tuvo muchos problemas. Ella, como les digo, era sirvienta en su época, pero en ese momento ser sirvienta no era un trabajo digno como lo es ahora. En ese momento ser sirvienta era ser esclava, no tener derechos, ser maltratada, ser humillada, ser también vejada por muchos de las personas de estas que la contrataban. Y cuenta la historia que ella en 1780, porque todo esto es una historia real, no es un invento, esto está, ¿cómo se dice? Esto está registrado. Documentado.
Documentado, exactamente. En 1780 ella entra a trabajar donde la familia Shundi, que ahí Jonan Jacob Shundi era un respetado médico y miembro influyente del gobierno local. Y fue ahí donde empezaría la mayor desgracia para ella, para Ana Goldie. ¿Por qué? Porque ella cuidaba ahí a las hijas y sobre todo estaba encargada de la hija menor de este doctor, Shundi, Ana María. Y todo empezó a ponerse oscuro para ella cuando la niña dice que empieza a sentirse mal, empieza a sentir convulsiones y se alega que la niña empezó a escupir clavos y agujas, que la niña por la boca cuando tenía sus vómitos escupía clavos y agujas. Y fue ahí cuando se empezó a inventar que quien había ocasionado esto a la niña era Ana Goldie, porque la niña decía que no solamente que sentía este malestar y botaba estos clavos y las agujas, sino que decía que habían figuras oscuras en su habitación y que todo se iba paralizando, como que había una entidad, algo que le perseguía. Entonces los padres entraron en pánico y ¿qué hicieron? Acusar a Ana Goldie de que ella había hecho brujería y pactos demoníacos para poner a la niña en esta situación, porque últimamente se había visto que había tenido algunas riñas con esta pequeña niña. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente fue arrestada Ana Goldie porque recordemos que quien la empleaba era un hombre importante, un médico importante. Entonces, en ese tiempo hacía falta nada más que alguien diga, ella hizo, ella acusó y que esa persona tenga poder para que ella no tenga ya defensa y sea culpada de todo lo que está pasando. Fue arrestada y fue a un juicio. Y cuando le dijeron que confiese que ella tenía pactos con el demonio y le había hecho eso a la niña, obviamente ella lo negó. Pero, por supuesto, ¿qué pasó? A los lugares de tortura para que de alguna u otra manera confiese bajo el precepto que ya Alejandro nos dijo que si supuestamente ella era buena y no había hecho nada malo, Dios le iba a salvar. Pero ¿qué le hicieron a ella? Le colocaron tornillos en las piernas, le colocaron tornillos en las piernas para que ella confiese, le cortaron la circulación, le quemaban la piel lentamente por pedazos. Y ante todo digamos, esta tortura, esto que vivió, ella terminó confesando que efectivamente sí, ella había hecho pactos con el diablo y había hecho esto a la niña. Entonces, obviamente, le condenaron a ella a perder la vida y la acusaron de envenenamiento y envenenamiento causado por un ente sobrenatural que actuaba bajo la mano de Ana Goldie. Entonces, el 13 de junio de 1782 fue cuando ella fue decapitada y la decapitaron con una espada y no la quemaron. Murió en la misma Suiza a sus 47 años. Pero ¿qué se descubrió después? Después, imagínense cuánto tiempo pasó. Ella fue la última que decapitaron, la acusaron de envenenamiento, dijeron que había confesado que ella tenía pactos con Satanás y que además era una mujer muy mala. Pero ¿qué se descubrió? Se descubrió que aparentemente hay dos versiones, esa no está confirmada. La una dice que ella tenía una relación a escondidas con este doctor Shundi y que él, por salvar su prestigio, la acusó para que ella muera y no pueda abrir la boca. Pero la más certera es que se dice que que este doctor Shundi abusaba carnalmente de ella, que era la empleada, la sometía. Y para que ella no hable y mantener su nombre en alto, inventó esta acusación, incluso haciendo que la niña dijera que está enferma y que había escupido o había vomitado clavos y agujas para acusar a una mujer inocente. Así que era importante silenciarla para proteger la reputación del médico y obviamente que esta es la versión que debe haber sido más moderna. Imagínense que no fue hasta el año 2008, más de 2 siglos después,
que el Parlamento suizo volvió a analizar el caso de Ana Goldi, fue declarada inocente. Imagínense qué belleza, solo esperó 200 años para que digan que es inocente e hicieron una placa conmemorativa y ahora es como un símbolo de justicia tardía y de memoria histórica. Entonces, ¿qué es lo que más llama la atención de esto? Que desde ese tiempo se utilizaba la gente siempre para tapar, digamos, los malos actos de otras personas, que ser arrestada ilegalmente siempre estaba respaldado si alguien era de poder, que manipularon a una niña pequeña para inventar a toda esta historia y que ahora está enmarcado dentro de un asesinato judicial encubierto y por eso es que ahora ella es el símbolo de la justicia tardía y la memoria histórica. ¿Qué te parece, Alejandro, este increíble caso de abuso y que marcó la historia de la última bruja decapitada en Europa? Pues Majo, me refrenda muchas cosas. Por un lado, una historia nuevamente de oprobio, una historia en donde claramente pues una mujer, debido a una serie de circunstancias no muy claras, es acusada, termina siendo ultimada de una manera terriblemente deleznable y que se termina convirtiendo con el paso de los años en un símbolo de reivindicación. Me parece maravilloso ese final que nos diste, que pese a esta historia tan triste de Ana Goldi, que termina convirtiéndose en un símbolo no solo de resiliencia y de reivindicación por estas mujeres. Esta imagen que ustedes ven es una pintura que hay de Ana Goldi en Suiza para recordar su figura, recordar cómo era ella, recordar cómo fue su paso por este mundo. Me parece una historia impresionante. Y Majo, tú como psicóloga, ¿cómo ves esto que una figura que haya muerto en estas circunstancias, con el paso de los siglos termina convirtiéndose en un símbolo? Me parece súper llamativo esto. Es que de alguna manera siempre queremos encubrir o darle realce a algo que aliviane un poco las mentes de todo lo que ha venido arrastrando esa cultura. Entonces, siempre es fácil pedir disculpas y poner carteles y sacar adelante a quien nos conviene para decir que ya nos hemos arrepentido, pero todo esto no es producto de una última decapitación, sino de una sociedad enferma que se fue cultivando y que aparentemente trata de resarcirse, pero como muchos de los que dijeron aquí en el chat, hay cosas peores que siguen pasando y nadie hace nada, pero siempre es un aliciente para calmar los nervios de quienes están atentos, decir que vamos a liberarla, pedir perdón y poner una placa para recordar que esto no va a volver a pasar cuando sigue evidentemente pasando en todo el mundo. Así que bueno, esta historia muestra claramente, y ya no es un libro, ya no es un cuento, son hechos que demuestran cómo funcionaba. Muy fácil, basta que seas una persona que no tenga influencia en el medio, estés bajo alguien de poder y esa persona tiene la capacidad de manipularte incluso a través de sus propios hijos para que tú seas castigada y condenada de lo que a las personas les conviene. Así que terrible esta historia, pero real. Terrible, triste, pero real. Aquí, de hecho, Edier nos dice, por ejemplo, a la condesa de Bathory también le hicieron propaganda negra muy fabulosa por intereses políticos. Mientras tanto, durante toda la historia, los gobernantes han requerido la ayuda de chamanes, brujos, sacerdotes y consejeros. Si les gusta la historia de la Inquisición en Países Bajos, les recomiendo el libro La historia de las brujas de Anne Rice. Excelente libro, gracias por recomendarlo, Edier. Adrián dice, una mujer que según la historia que realmente producía terror era Elizabeth Bathory. La que llegó a hacer fue brutal, perdón por salirme un poco del tema. Sí, se hablaba que era la condesa sangrienta, una mujer de origen húngaro, quien se bañaría en sangre de mujeres vírgenes, pero es un caso o es una historia que si quieren les traemos en otro episodio. Ay, Aquí sí, porque tiene que ver con los vampiros, llamo los vampiros y he visto algunas historias reales, voy a decir entre comillas, de vampiros y hay una historia que no es conocida, pero que les va a encantar, una historia donde está documentado todo lo que sucedió
con vampiros, con fechas, con nombres, con pinturas, hasta con todo lo que tiene que ver alrededor de los vampiros, que si me preguntas a mí, hasta el día de hoy existen. Así que ya tenemos varios temas propuestos. Díganos qué les gustaría primero, si bajo astral, si los vampiros, de qué quisieran que hablemos, porque como ustedes ya saben, aquí hablamos con hechos, no de historias inventadas. Y por eso precisamente quiero dejarlo de la bruja de Blair al final. Claro que sí, Majo. Y yo antes de llegar a ya al final de nuestro episodio les quiero compartir dos historias de dos mujeres, de dos hechiceras o de dos brujas muy populares aquí en Latinoamérica. La primera de ellas, que quiero compartirles a todos ustedes a continuación, tiene que ver con la que es muy conocida como la bruja de Hugo Chávez, Irma Marksman, una vidente que, de acuerdo a la investigación del periodista David Placer, compatriota, digamos un vecino de la hermana República Bolivariana Venezolana, sería una mujer quien habría sido consultada en reiteradas oportunidades por Hugo Chávez, el otrora presidente de Venezuela. Elma Marksman, de hecho, querida Majo y espectadores, y esto está documentado no solo por David Placer, sino por otros investigadores, en 1987 le predijo a Hugo Chávez que iba a ser presidente de Venezuela y que literalmente antes de eso, de llegar a ser el presidente de la hermana República Venezolana, iba a caer en la cárcel. De hecho, de acuerdo a Emma Marsman, el destino del antiguo mandatario estaba asignado de esa forma. Y no menos interesante la predicción que Emma Marsman hizo sobre la muerte repentina y para algunos muy particular de Hugo Chávez. Marsman le dijo a Chávez en una de sus consultas, antes de los 60 años te vas a enfermar gravemente y te vas a morir. Imagínate, Majo, hablando de lo que comentábamos incluso en el anterior episodio de Baba Vanga, quien era capaz de predecirle a una persona el momento de su muerte. Irma Marksman le predijo a Hugo Chávez con exactitud la forma en la que iba a fallecer antes de cumplir 60 años de edad, algo bastante llamativo. De acuerdo a David Placer y a otros investigadores venezolanos, sí me atrevería a decir que esto no es secreto para nadie. Hugo Chávez y buena parte de sus lugartenientes eran absolutamente creyentes de la santería cubana, tenían una gran predilección por esta creencia de la santería cubana, se realizaban rituales bastante continuos en el Palacio de Miraflores. De hecho, una de las investigaciones también más interesantes al respecto es esta obra que les comparto en pantalla. Habla Irma Marksman. Chávez me utilizó una investigación del investigador, valga la redundancia, Agustín Blanco Muñoz, un hombre quien a través del testimonio de Marksman documenta cómo esta mujer, esta vidente, habría sido consultada en las últimas décadas por Hugo Chávez de forma asidua, de forma bastante reiterada y sobre todo una mujer que le reveló datos y rituales muy importantes para que Hugo Chávez lo realizara para mantenerse en el poder en Venezuela en una buena cantidad de años en las últimas décadas. De hecho, se comenta, y esto hace parte de la investigación que hizo David Placer, el otrora investigador y periodista venezolano, se realizaban literalmente invocaciones con la tabla Ouija, Majo, imagínate. De hecho, de acuerdo a la investigación de David Placer, Hugo Chávez decía soler canalizar a través de algunas sesiones de espiritismo y de santería, canalizar a su abuelo Pedro Pérez Delgado Maizanta, un hombre quien fue un miliciano, quien luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, es decir, un personaje que se opuso a una dictadura venezolana hace unos siglos y que literalmente, querida Majo y espectadores, Hugo Chávez tuvo una cercanía profunda con rituales de santería, con rituales chamánicos. Yo recuerdo alguna vez que tuvimos la oportunidad de entrevistar a una hechicera
sobre esta relación cercana que tuvo Hugo Chávez con la santería y con algunas videntes, que se llegó a comentar que él tenía un ritual que se había hecho bastante fuerte por parte de santería, un ritual que de hecho lograron deshacer algunos años antes del fallecimiento de Chávez y que por esa razón este otrora mandatario venezolano habría perecido de forma tan repentina. Reitero, alguna vez una mujer que practica estas artes nos llegó a comentar esto en antena a una serie de colegas y a este servidor. Es muy difícil de comprobar, pero ¿tú qué opinas, Majo, de esta cercanía y este contacto tan directo que tuvo Hugo Chávez con la santería y con esta mujer que vemos en pantalla, con Irma Marxman? Es que no es raro, Alejo, hasta el día de hoy muchos políticos y conozco gente cercana que se van a ese lado de la santería para pedir consejo, para hacer rituales, para ganar poder. También es muy conocido en México, que ahí tienen esta entidad de la Santa Muerte, de videntes, de tanto que van y dejan ofrendas y ofrendas de todo tipo. Estamos hablando desde ofrendas humanas, animales, cosas representativas, porque sobre todo, ¿quiénes son las personas que más desean el poder? La gente que está inmersa en la política. Entonces, es, entre comillas, normal que acudan o tengan su bruja de confianza, su vidente, para que les vaya guiando por todo este mundo, digamos así, de ir conquistando el poder y que vayan perdiendo también los límites. Así que esto que cuentas no se me hace para nada extraño, se me hace completamente no normal, pero común, porque es una práctica que muchísimos personajes de la política la hacen. Y tal y como tú lo denominas, Majo, y creo que esto tiene que ver incluso con los nacionalsocialistas también estaban rodeados de una buena carta y una buena cantidad de videntes, de personas que practicaban las artes de adivinación, de los mayores expertos en ocultismo de la primera mitad del siglo pasado, pero también en nuestro continente y el último referente antes de que nos hables de la verdadera historia detrás de la bruja de Blair, querida Majo y espectadores, tiene que ver con esta mujer, más conocida como Rosario Murillo, o la bruja de Daniel Ortega, el gobernante de Nicaragua, una mujer que desde sus raíces, desde su historia, tiene, por qué no decirlo, un contexto bastante particular, querida Majo y espectadores. Su madre se llamaba Soilamérica Zambrana Sandino, provenía de Niquionjomo, una zona que, de acuerdo a los expertos en Nicaragua, era la cuna de los espiritistas, era la cuna de la brujería en Nicaragua, y algunos de los hechiceros más célebres de este país pertenecían a esa zona. De acuerdo a una investigación que hizo el periodista Anwar Hassan, literalmente Soy la América Zambrana era una mujer que tenía la capacidad de leer las manos, de consultar y canalizar entidades con la tabla Ouija y desde luego de comunicarse con Augusto César Sandino, un héroe nacional que inspiró a su vez el movimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pues Soy la América Zambrana Sandino era nadie más y nadie menos que la madre de Rosario Murillo, esta mujer que ven en pantalla, para algunos la mujer que está detrás del poder de Daniel Ortega en Nicaragua, una mujer quien tuvo la oportunidad de nacer en 1951 en Managua, quien tuvo un periplo por Europa para aprender, por qué no decir, elementos de cultura, modales y tener una formación muy especial. Una mujer quien pasó por una serie de tragedias. De hecho, cuando fue madre de sus propios hijos, imagínate esto, Majo, a Rosario Murillo se le prohibió darles de amamantar, se le decía que su leche era una leche mala, era una especie de leche maldita que no estaba permitida para dársela a sus hijos. Ella creció, imagínate, con ese dolor, con ese
¿Por qué no decirle esa prohibición que le hacían algunas personas sobre sus propios hijos? Imagínate lo duro que fue para ella superar esta especie de trauma. Su madre falleció en un extraño accidente, una serie de tragedias que marcaron a Rosario Murillo. Se comenta que se hizo seguidora de Sai Baba, un gran gurú hindú, quien tuvo millones de adeptos, entre ellos Nicolás Maduro, a propósito, para que vean que hay caminos que relacionan en cierto modo a Venezuela. Murillo, poetisa, practicante de artes ocultas, se comenta que realiza rituales con cristales, rituales en honor a la luna, con sales de Epsom y veladoras, y que de acuerdo a algunos investigadores realizaría canalización de espíritus y contactaría con entidades para favorecer los intereses de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Qué opinas de esta historia, querida Majo, de Rosario Murillo, la que para muchos es la gran bruja detrás del poder de Daniel Ortega en Nicaragua? Pues tiene toda la pinta de bruja, tiene toda la vibra de bruja, por supuesto. Es que ves la foto y es fácil sentir lo que transmite. Aparte, mira todo su ritualidad, tantos anillos en las manos, o sea, eso no es algo que se pueda pasar por alto. La diferencia de sus aretes, los amuletos que seguramente tienen sus brazos, o sea, habla de que es una mujer con cierto poder o por lo menos que invoca ciertas cosas. Así que, como te digo, yo no lo dudo, Alejo, no lo dudo. Todas estas personas de poder están de la mano de estas entidades eh, que se manifiestan a través de personas con poderes. Eso es algo que ha pasado y seguirá pasando desde el mago que acompañaba al rey en sus decisiones ancestralmente hasta el día de hoy, que los políticos, como te digo, no solo los políticos, mucha gente hace esto y realmente vive y depende y toma sus decisiones a partir de lo que le dice una bruja, de lo que le dice una hechicera o una vidente y basan sus vidas en estos consejos. Así que son mano derecha, no solamente que están atrás del poder, sino que son la verdadera mano derecha, porque su palabra pesa más que consejeros, esposos, países, votantes o la misma Asamblea Nacional o Congreso de un país. Pesa más lo que esta persona le pueda decir porque es el supuesto ser que sabe, es el sujeto que sabe, el dueño de la verdad. Entonces, imagínate lo fácil que es anclarse en otra persona que tiene el supuesto saber para desde ahí poder manejar y tener cada vez más poder. Y lo que sí debo decir, y repito, a costa de lo que sea que tenga que pagar como precio para mantenerse ahí. Así que lo que cuentas es bien interesante porque hemos hecho un recorrido, la verdad, desde épocas ancestrales hasta ahora, donde las brujas están presentes, donde se han mantenido buenas y malas, acusadas, inocentes y no tan inocentes, se han mantenido dirigiendo los caminos de mucha gente, perjudicando y favoreciendo a otros. Claro que sí, Majo, y para finalizar, y antes de leer sus últimos comentarios, me gustaría que nos hablaras algo sobre la bruja de Blair o esta mujer que inspiró esta historia que se ha convertido en una de las sagas de terror más interesantes de las últimas décadas. A ver, ¿por qué no centré y no quise contarles exactamente la historia de la bruja de Blair? Que a propósito hay un relato de todo el cuento completo de la bruja de Blair que es fascinante, que está en mi canal, Cósmica by María José Roballo. Pueden ir a buscar la verdadera historia de la bruja de Blair, que es impresionante. Ahora no lo voy a contar con tanto detalle, pero está basada en la historia de la inmigrante irlandesa Ellie Kedward. ¿Sí? Se dice que esta mujer era una bruja y que llegó al pueblo de Burkittsville en Maryland, un pueblo que hace muchos años existía y que ahí esta mujer lo que hacía, según lo que ellos cuentan, era engañar a los niños a base de dulces para llevarlos dentro del bosque, extraerles sangre de alguna manera primitiva a estos niños y con esa sangre hacer conjuros. Cuentan que cuando uno de estos niños murió por las prácticas que ella tenía, ella fue capturada. ¿Y qué le hizo el pueblo?
la llevó a un bosque en pleno invierno y la ataron a un árbol y en ese árbol la dejaron morir de frío y no solamente eso, sino que en ese bosque había lobos y la dejaron a la intemperie para que los lobos despedazaran su cuerpo y terminaran ultimándola. Gracias a todo esto que pasó, cuenta la leyenda que cuando ella estaba muriendo a manos de los lobos, gritó y dijo que echaba una maldición en el pueblo y que a partir de ese momento todos los niños de ahí iban a ser ultimados y que esa iba a ser su venganza. Y se contó que en ese pueblo varios niños empezaron a desaparecer, sobre todo en los alrededores del bosque y donde había un río que mucha gente vio a los niños hundirse en el río y bueno, pasaron un montón de cosas y la gente dejó de acercarse a este bosque, fueron llevando un poco más lejos el pueblo, huyeron de este lugar para evitar la maldición de esta bruja. Y dicen que después de cada cierto número de años, la bruja volvía a ir a este bosque a cobrar a sus víctimas. De hecho, hasta incluso le cambiaron el nombre al pueblo. Y hay una parte muy famosa porque existió un hombre que tiene mucho que ver en esta historia, un hombre que con el tiempo, de nombre Par, el apellido era Par, se me va ahorita el nombre del hombre, pero bueno, este señor dicen que vivía solo en este mismo bosque donde la bruja había echado la maldición y que se le empezaba a presentar y a meterse en su mente y que le pidió que secuestre a 8 niños y los vaya desviviendo uno por uno de distintas maneras para poder completar los conjuros que ella tenía y que sean como un sacrificio para que ella vuelva a dormir o vuelva a estar inactiva durante algunos años. Finalmente, este hombre de apellido Par cometió este asesinato de estos niños, pero uno de ellos quedó vivo porque la bruja le había dicho incluso que debe dejarlo vivo para que cuente la historia y para que sigan manteniendo este relato de la bruja. El niño precisamente eso hizo, llegó hasta el pueblo, habló lo que había pasado y cuando les descubrieron a los niños fue cuando Pat contó esta historia de que la bruja le hablaba y le decía estas recomendaciones y que le había prometido que después de que haga esto con los niños lo iba a liberar y así fue como supuestamente se libró de esta bruja. De todos modos, él fue capturado y también perdió la vida dentro de la cárcel. Hasta ahí la verdadera historia de la bruja de Blair, pero ¿por qué no lo cuento como una historia verdadera? Porque ustedes ya saben que nosotros procuramos mostrarles cosas que sean reales. Hay otro escrito donde se dice que todo esto, incluso esta historia, es inventada y que fueron los productores de la película de la bruja de Blair quienes se inventaron esta historia, inventaron las fotos, porque si ustedes buscan fotos de los niños ultimados por este señor Parr, van a encontrar que eran niños perdidos, que la gente los estaba buscando y que los tenía encerrada en la cabaña. Van a encontrar fotos de la cabaña, van a encontrar fotos del hombre, van a encontrar él en la cárcel, sus declaraciones, pero dicen que en realidad esto armaron los productores para poder filmar esta película que ha sido muy famosa y que lo que hicieron es contarles a los actores el mismo cuento, lo soltaron en el bosque sin darles un guión, sin darles una letra, solo con pequeñas pistas y con cosas que realmente los encierren en el miedo para que salga esta película tipo documental que nosotros ya conocemos, donde se habla de la historia de esta bruja y llamó tanto la atención porque lo hicieron parecer orgánico. ¿Tú qué has oído de esta bruja, Alejo? ¿Crees que sea verdad o crees que en realidad los productores inventaron todo esto al punto de crear una historia, subir fotos, imágenes y documentos? Yo como profesional de los medios de comunicación, Majo, sí te puedo decir que falsear una ficción de ese tipo y más en el momento en el que se estrenó el experimento de la bruja de Blair, porque así se llamó la película, fue un experimento inicialmente y de hecho la película, tú sabes, Majo, que era una película entre comillas, entre documental y terror, entre comillas, Ujú. porque se filmaba de una manera muy diferente a una película de terror, es decir, eran cámaras casi que handycam sin postproducción, o sea, casi que todo grabado en terreno, como si tú, este servidor o cualquiera de ustedes estuviera con un celular, pero es que esto fue grabado a finales de los 90.
en una época en donde no había redes sociales, donde el internet no estaba tan masivo como lo está hoy en día, donde literalmente crear una de estas leyendas urbanas era más fácil de lo que sería hoy en día. Hoy en día todo se puede comprobar en cuestión de segundos, o por la inteligencia artificial, o haciendo una rápida consulta por Google, más allá de que siempre decimos con Majo que tomen también toda esta información con pinzas, no todo lo que diga la IA o todo lo que diga Google es la verdad Es certera. cierto. Ujú. Siempre hay que analizar más allá. Pero imagínate, en esa época donde no había tantos mecanismos de verificación, yo particularmente pienso que es una historia inventada. Eso sí, en su momento lo hicieron muy bien. Fue un absoluto hit cinematográfico y tristemente lo digo como profesional de medios. En medios de comunicación, inventar ficciones es bastante fácil. Y más en esa época, donde no había tantos ojos sobre medios de constatación. Ahora, que sea ficción, lo que muestra la historia, no exime que quizás si haya habido algún suceso relacionado con una hechicera y sucesos paranormales en el pueblo o relacionados con los personajes que nos comentaste. Yo siempre he dicho que detrás de una gran leyenda o de una gran ficción, casi siempre Hay hay algo una de verdad. gran y aterradora realidad. Exacto. Entonces yo creo que algo de verdad sí hay. Ahora, conocer la historia real es difícil saberlo. Para mí hay gran parte de invención, pero sí hay una inquietante realidad que sería interesante conocer, pero como siempre, y tú que lo has hecho, Majo, sabes que lo mejor es hacer la investigación de campo, ir al lugar, hacer las pesquisas, hablar con testigos, mirar las zonas. Esa es la mejor forma de investigar al respecto. Últimos comentarios de la noche, querida Majo. Estamos aquí con, y perdónenme que se me bajaron aquí un momento los comentarios. Miren la productora de María La José Roballo. productora se despertó, Momento, ahora te las muestro. Se despertó y miren, vino a saludar a ahí está. todos. Miren esa Hola. preciosura de productora. ¿Cómo se Se llama fue. tu productora, Majo? Kira. Kira. Un saludo para Kira, la productora de Cósmica, papá, y María José Roballo. Frascasán. Miren, ahí va a llegar el productor. Miren, llegó. Miren ese productor tan guapo. Reunión de productores aquí en Mandrágora Cósmica. Miren eso. A ver, mira, saluda. Saluda. ¿Cómo se llama tu productor? Entonces, este se llama Dante y como corresponde a toda bruja como yo, debo tener un gato negro, por supuesto. Por favor, un saludo para Dante de Kitty Bastet. Mira. Hola. Mira, Mira, mi amor. sí, Ahora lo va a dejar, pobrecito, estaba durmiendo. un abrazo. Ahí lo saluda la productora, a Dante, dice Adrián. Pregunta súper compleja, pero Alejo y Majo creo que ¿creen que algún día se podrá erradicar del mundo? ¿Qué ¿O cosa? es algo que sí, pero no, exacto, no entendí. ¿Qué, ¿La qué, maldad? qué crees? ¿La maldad o la brujería? No entiendo, No Adrián, a sé, qué que te nos diga refieres. si la maldad o la brujería. Dice Lucía, Dante por momentos se quedó viendo a Kitty. Sí, exacto, él se quedó como viendo ahí a la productora, a la productora mandragoriana. Claro que sí. Adrián, si nos puedes especificar la pregunta para Lo malo respondértela, es porque que me dejaron llena de pelos la cara. Estoy aquí que me saco los pelos de la cara. Se me te pegan todo. entiendo. Sí, 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 es Ah, que la yo suelto maldad, el... dice. Ah, la maldad. No, No, yo... No. no. Los No, dos al unísono. No. porque para que haya luz necesariamente tiene que haber oscuridad. Yo lo que sí creo es que debe haber un momento en que la bondad sea superior a la maldad. Dicen que siempre hay, pero no sé, yo veo que ha proliferado mucho la maldad y aquí hay algo importante que hay que señalar. El problema no son los malos y sus actos, el problema es la gente buena que no hace nada. Así que por ahí lo que hacemos es exacerbar la maldad porque el resto tiene miedo de meterse, pero si nosotros interviniéramos, esa maldad se acotaría. La verdad tiene que ser así, pero erradicarla como que un día sea todo un mundo de paz, de conitos y nubes, no, no creo, es imposible porque no podríamos entonces distinguir qué es bondad. Me sumo a lo que dices y
También creo que es parte de nuestra naturaleza. Somos luces y sombras, todos los humanos. Y como alguna vez creo que lo dije contigo, Majo, y en otro espacio también, hasta que no demos un salto espiritual, un salto de crecimiento espiritual como especie, esto va a seguir pasando. Y fíjense cómo en la medida en que hacemos estos repasos históricos con Majo, nos damos cuenta que el egoísmo, que la maldad, que la manipulación, que los intereses de ciertos grupos, ya sean políticos, económicos o religiosos, siempre se imponen. Pasó desde finales del siglo XII, 1184, sigue pasando muchos siglos después, en pleno siglo XXI, entonces es parte de nosotros. Hasta que no demos un salto de evolución espiritual, vamos a seguir igual, absolutamente igual, ténganlo por seguro. Aquí Adrián te pregunta que si crees en la vida después de la muerte. Sí, totalmente. Creo en la vida después de la muerte, creo en la reencarnación, creo en todo. Más bien habría que preguntarme en qué no creo, pero yo sí creo en vampiros, brujas, duendes, hadas. He tenido experiencias con el duende, he visto portales interdimensionales, no he visto nunca una hada, pero los bosques, quien es de Argentina y conoce el sur, no me dejará mentir que esos bosques son otra dimensión. Eh, Creo en todo eso y obviamente después de la muerte y vida, porque seguimos siendo esa energía, solo que a veces se puede plasmar y que no es malo para otro capítulo saber por qué. No sé si ustedes han visto, Alejo debe saber tantas historias que son chicos, ya voy a cumplir 10 años en esto de la investigación, tantas historias donde hay gente que incluso después de muerta puede llegar a materializarse como personas reales, dejarse tocar, dar un abrazo, conversar y simplemente desaparecer. Así que todas estas historias de la vida después de la muerte son otras 5 horas más. Tal cual, no lo he dicho Majo, otras 5 horas más. Dice Edier, ¿que volvió a Kira un ser malvado o un antihéroe? El poder lo pervirtió. Ah, El muy poder daña la interesante, Edier. mente Tal cual. de los humanos, porque soy fan del Señor de los Anillos a muerte, creo que me he visto esas películas. Yo no les quiero mentir y Alejo, en serio, yo me he visto más de 100 veces esas películas. O sea, yo por ahí vuelvo y la vuelvo a ver como si nunca he visto y ya me sé los diálogos, he leído los libros, por supuesto, todos. Y ahí claramente explica, y yo creo que tiene mucha razón. Y quiero contarte una cosa, aquí ya estamos terminando, quiero contarles una cosa que me pasó una vez con esto del Señor de los Anillos, pero ahí explica claramente que los hombres somos así, que nos domina el poder, que somos egoístas y que en realidad toda esta desgracia empezó por un hombre que no midió el daño que hacía y en vez de destruir el anillo lo agarró para él. Y es en realidad como una metáfora de todo lo que nos pasa. Pero que era lo curioso, hace muchos años yo trabajaba en unos cines aquí grandes y trajeron unos judíos ortodoxos que estaban dando unas clases de todo lo que tiene que ver con planificación, ay, ya no estoy en ese mundo, ya me olvido de todo, con planificación anual, con planificación, con todo esto de ver en el año los presupuestos y esas cosas, y eran unos expertos. Y en ese tiempo justo se estrenaba El Señor de los Anillos y yo conversaba con uno de ellos, que eran unas personas más allá de saber todo lo que tiene que ver con las empresas, eran unas personas muy espirituales, extrañas, hablaban así de cosas y de rituales y yo obviamente me puse a conversar con uno de ellos porque yo le estaba dando un recorrido mostrándole las salas y me dice, ¿qué van a dar aquí? Le digo, están dando El Señor de los Anillos, en ese tiempo el uno. Y me dijo, ¿puedo contarte algo? Le digo, sí. Me dice, tú sabes que esa historia es real, que eso pasó y que el mundo ha pasado a otra era donde tú vas a ver muchas películas que cuentan la realidad de la vida y lo que pasó en otros mundos. La gente no lo cree, me dijo María José, pero lo que ahí está, fíjate bien, porque habla de mucha verdad acerca de lo que está pasando. Yo lo miré así como, ¿qué onda? Qué raro. O sea, para mí era hasta ese momento un invento, porque recién se descubría todo este mundo de Tolkien y todo lo que pasó, que la historia de Tolkien es impresionante. Si alguna vez han visto, él ha sido canalizado y todo y cuenta de dónde sacó esta historia. Eso también está buenísimo. Y él me dijo eso y me sorprendió. Así que ahí hay muchas cosas que se pueden investigar y que en realidad replican y replican la realidad de nuestro mundo, la oscuridad, tratando de acabar con el bien y gente que siempre se sacrifica por seguir, por mantener el mundo en un equilibrio. Así que esa es mi experiencia con el Señor de los Anillos, Alejito.
y Qué espectacular. maravilla, Majo. Y finalmente Adrián nos pregunta que si creemos que existen los nahuales, Majo. Pues yo he escuchado muchas historias, pero historias, no es que a mí me conste o haya visto, pero hay muchas historias y no solamente en México, sino aquí mismo en Ecuador. Hay mucha gente muy poderosa que sí o sea, dicen que se transforman en animales. No sé en Colombia, Alejo, qué tan cerca están de los nahuales. Yo ahí sí no podría decir que creo, pero algo de cierto debe haber. Algo debe haber. En Colombia, y fíjate, y me sumo al comentario que hace Adrián, porque supuestamente hay hombres que se pueden transformar en gatos y perros, y hay personas que supuestamente han encontrado sus mascotas observándolos y escondidas hablando con Eso humanos. están diciendo últimamente, que los gatos y En, los perros se transforman. exactamente, yo lo digo que desde, a ver, desde el contexto colombiano es un fenómeno más relacionado con las brujas, que de hecho hay muchas historias del pueblo de donde es mi familia, de donde es mi madre, donde se hablaba cómo hechiceras o brujas tendrían la capacidad de convertirse en aves de tamaño portentoso o en gatos que tendrían esa capacidad. Yo creo en los nahuales desde el punto de vista espiritual. Yo creo que personas a través de un gran poder y energía espiritual podrían llegar a través de su gran capacidad de percepción de convertirse en otra cosa. No sé si específicamente en un animal o en un nahual al uso, pero desde el punto espiritual creo que sería posible. Físicamente lo dudo. Ahora, lo que dice Majo es cierto. Nuestro continente está impregnado por esa historia, por ese paradigma, por esa posibilidad. Entonces, si tanta gente lo dice, es porque quizás hay una gran realidad oculta atrás de eso. Es difícil de comprobar, hay muchos videos en redes sociales que claramente son falsos, pero eso no quiere decir que el hecho de que haya videos falsos, que no haya quizás algo real detrás de eso. Entonces esa es mi opinión. Dice Lucía, el ronroneo de los gatos ha llegado a curar los trastornos de ansiedad, son unos misterios, sí, y ayudan a cicatrizar. El ronroneo es un cicatrizante brutal a través de la ecoterapia, de los ultrasonidos, porque el ronroneo es un ultrasonido que La ayuda a vibración. regenerar tejidos, a regenerar Ujú. tejidos. Y esto es estudiado científicamente, no nos lo estamos inventando aquí, Majo, y yo que somos fanáticos de los gatos, pero sí, o sea, es científico. Dice, qué manera de terminar el dossier hablando de literatura de Tolkien, estoy flipando en colores. Bueno, luego podemos hacer un especial de Tolkien porque eso son otras 5 horas aparte. Dice Anubis, los nahuales pudieran ser personas con el poder de convertirse en algún animal o una persona con el poder de apropiarse del cuerpo de algún animal. Adrián, Alejito y Majo, qué gran charla, la verdad quisiera que nunca terminara, se les quiere mucho. Muchas gracias, parcerito. Y Edier dice, el chamán que estuvo en la búsqueda de niños perdidos en la selva con el Ejército Nacional. No sé si sabías esta historia, Majo. El año antepasado, que se perdían unos niños en Sí, la claro. selva y el ejército tuvo que usar chamanes para ubicarlos. O sea, para que vean que es una realidad. O sea, esto no tiene que ver únicamente con historias de hecho, tuve una discusión con una usuaria que aquí se metió a insultar y como yo le decía, no era suscriptora, sino estos usuarios que van y se meten a insultar a la gente. Y yo le decía, es que esto es mentira, pero ¿quién lo comprueba? Y yo le dije, bueno, díselo a los militares, no me lo digas a mí. Los militares fueron los que usaron un chamán y funcionó. Es lo único que puedo decir. Invitaron un chamán y funcionó. Sí, mira, desde que yo comprobé la existencia de los duendes en las quebradas y todo lo que era una leyenda, desde ese mismo día que yo viví esa experiencia, que ahora que vamos a hacer lo del bajo astral lo voy a contar, para mí existe todo. Pero lo de los nahuales me parece un poquito más complicado de creer, porque aquí en Ecuador, si bien se ha escuchado algo, no es algo que esté tan presente en la cultura. Probablemente por eso, pero yo como dice nuestro maravilloso ufólogo Jaime Rodríguez, no lo crea ni Maestro. lo niegue, investíguelo. Y esa es ¿Mm? la mejor frase que he escuchado. No lo crea al 100, no lo niegue, pero investiga, si a ti te gusta, investiga, porque como nos dice aquí, perdió nuestra amiga que es de México, María. Dice que hay cantidad de hechos comprobados y leyendas.
increíbles. Entonces, algo debe haber, y estoy segura que algo debe haber, y por supuesto que debe haber humanos que tienen la capacidad de transformarse en algo más, no sé. Sí, sí. Para mí algo más espiritual, pero no lo descarto del todo. O sea, no soy nadie para decir tajantemente porque creo que puede haber una inquietante realidad. Dice Carolina, el perrito nunca apareció supuestamente por el cambio que se hizo con los niños, con la intersección del chamán. Julio Garavito, excelente tiempo para su excelente programa, muchachos. Estoy feliz trabajando a las 12 y 3 de la noche. Gracias, Julio. Un abrazo enorme hasta Canadá. Gracias por vernos desde allá. Edier, hay muchos combatientes y militares que cuentan historias paranormales cómo se han protegido del accionar del enemigo. Así que, querida Majo, estamos llegando al final de este episodio de Mandrágora Cósmica. Por favor, coméntanos las redes para que todo el mundo te siga. También cómo ubican tu canal de YouTube, Cósmica by María José Roballo. Exactamente, Cósmica by María José Roballo en YouTube, vayan, suscríbanse, este contenido también va a estar allá con la única diferencia que está más cortito, editado, para que sea más corto de ver para los que quieran verlo en diferido, que me sigan en Instagram como @damaoscuridad. Ahí lo que hago es subir videos que encuentro en las redes que me parecen interesantes. No puedo decir si son verdaderos o no, pero hay muchos videos muy interesantes. Tienen más de 5 horas de videos. Si no tienen que hacer, están en una espera, algo pueden pasar e ir a ver porque sí son videos seleccionados, no son videos al azar. Y en TikTok estoy como María José Roballo 2. María José Roballo 2, que también subo algunas otras cosas, investigaciones y pequeños fragmentos y pruebas de algunas cosas que he encontrado a lo largo de estos años de investigación. Así que ahí me pueden seguir todos. Claro que sí, y a este servidor lo pueden seguir en Instagram y en TikTok. Yo no me quería abrir TikTok, pero lo abrí por culpa de Majo, así que es gracias a Majo. Me pueden encontrar como @alebernalpress con doble S, @alebernalpress con doble S. Ahí publico sobre todo resúmenes de Mandrágora, contenido seleccionado, y ya saben, en Instagram también me pueden encontrar y consultarme. Así que un abrazo enorme para todos. Y como siempre, nos vemos en un próximo episodio de Mandrágora Cósmica. Por favor, síganos en nuestros canales, muy pendientes del próximo episodio. Un abrazo, querida Majo, un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos, gracias por estar conectados. No se olviden de suscribirse, compartir, comentar siempre los videos para que siga creciendo nuestra comunidad y visualizamos que nos van a ver miles de personas aprendiendo todo este contenido que lo hacemos con mucho, mucho cariño. Así que besos y abrazos a todos los que nos ven y a todos sus maravillosos países, que siempre, siempre es un lujo y un placer poder conocer para estar cerca de todos ustedes. Linda noche, descansen. Chao. Chao.